tenemos que ensayar. No, no te equivoques. Ay, Uy, bueno, este lo podemos quitar claro, ya. Ya, Imagiro. Somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! Aquí estamos en la segunda parte de este tema tan importante de los miedos, el error, los miedos en la danza y en la búsqueda de la perfección. ¿Y cómo ha sido nuestra experiencia? Sí. Pero si ustedes vieron la primera parte o quieren saber más de esto igual, escríbanos allá abajo en comentarios sus opiniones. Sí. Nos encanta. ¿Ustedes han tenido miedo paralizante cuando van a bailar, cuando van a presentar una obra o cuando hay algún hito importante, una apertura importante en sus vidas? Porque nosotros sí hemos tenido. Primero un poco por todo esto que hemos dicho antes, que toda esa formación, por lo menos en mi caso, como la más fuerte fue después de tantos años diciendo que no, que estás mal, que no sé qué, la cosa. Cuando tuve un momento que tenía una presentación, que había muchas personas ya conocidas de la danza que me habían dado clase en otro sitio, que habían sido compañeros míos y estaban ahí de público, y entonces sabías que te iban a juzgar porque tú conoces el hablar detrás de las funciones, ¿no? De que te ven y entonces, está gorda, está chueca, la pata, el ñame, el no sé qué. Tú sabes que iba a pasar y quedarse ahí antes de salir así paralizada, completamente en pánico, y empezar a llorar y no me sé nada, se me olvidó todo. Y tenía mucho tiempo practicando todo lo que iba a pasar ahí. Y por lo menos en ese caso, mi amiga del ballet fue la que me jamaqueó así. Y me tuvo que hablar fuerte y decir, claro que te lo sabes, vamos. Sí podemos. Qué bella Y gracias a amiga. eso salí, porque si no, yo no iba a salir. O sea, me quedé así quieta, llorando ahí, que no me sabía nada, que no podía hacer nada. Y después, como con ese mismo tiempo, cada vez que íbamos a presentar por lo menos Sacapiojos, me daba nervio que nos equivocáramos, que no saliera como tenía que salir. Entonces cada vez que salimos de función, aunque estaba contenta, estaba algo también en mí de, uy, no hiciste esto en la cuenta 1, no subiste la pierna en el punto 3, hiciste una mano de más, que después fue... Confesiones de una bailarina, Mira, porque ¿qué nunca importa? me había dicho eso. Nunca me lo habías dicho. Bueno, No sabía que en Sacapiojos te pasaba eso. Sacapiojos es la primera obra Que de sí. Imagiro, sí. imagino. Sí. Y María siempre decía eso como, oye, a ti nunca quedas satisfecha. ¿Por qué no quedas satisfecha? Siempre dices que pasó algo. Claro, claro. Y eso claro. yo como que al principio no le paraba, pero después me empezó a dar vueltas y yo, es verdad, porque siempre tengo que buscar algo que estaba mal. ¿Por qué Claro. no tengo que juzgarme siempre de que no salió exactamente como tenía que ser? Exacto, sí, el objetivo principal o la esencia de lo que estábamos haciendo, que era esa comunión con los niños y niñas presentes, se dio. Exacto. Sí, se dio ese intercambio de energía, ese encuentro de los niños y niñas con la belleza, con las diversas formas de expresión, con las historias que estábamos contando ahí, porque en Sacapiojos contábamos historias con la danza, sin la palabra. Si se dio, bueno, el error, bueno, quizás está ahí, lo corregiremos, pero no es que la función no estuvo bien. Que salió todo mal por Claro. culpa de una cuenta. Y no quiere decir que no le prestemos atención a eso, porque son niños y no importa que se vea Pero no torturados. no completo, no, porque siempre íbamos y lo corregíamos, lo revisábamos y lo se mejorábamos. ensaya y Exacto. cambia lo que hay que cambiar. Sí. Se toma conciencia de lo que se tiene que tomar conciencia. Wow, qué fuerte. Pero no dejar de disfrutarlo, porque entonces dejas de disfrutarlo. Es así que te quedas parado sin hacer nada porque no lo estás disfrutando. Y que te puede paralizar, de verdad, Todo te puede te parece bloquear, horrible. te puede bloquear ese miedo, es decir, porque siempre los factores emocionales están en estos procesos educativos, que a veces no se toman mucho en cuenta, y en estos procesos formativos, en estos procesos del inicio de los niños y niñas en el arte, están los procesos emocionales, pero son protagonistas número uno. No es solamente el cuerpo, cómo se mueve, aprender a hacer tal movimiento, aprender que el cuerpo, las partes del cuerpo, aprender a desarrollar el equilibrio o desarrollar el equilibrio, qué sé yo, o la lateralidad. Las emociones son importantísimas y la seguridad en sí mismos.
Claro, porque te niega muchas cosas. Yo creo que también será parte de cuando empezamos de hacer las improvisaciones, que es difícil porque en una improvisación tienes que tener esa capacidad o ese permiso de que todo no va a salir perfecto porque no lo tienes planeado. Claro. Tienes una serie de indicaciones que te van a guiar en esa improvisación. Y hay Pero, un lenguaje que se maneja, ¿no? pero van a vas salir a jugar cosas con que eso, no sabes claro. qué es lo que va a salir. Y el miedo al vacío. El Ajá. miedo al vacío. Y A en la enfrentarte a creatividad, eso. el tema del vacío es muy importante. Es súper importante Sí. porque es que no tener nada te da como susto de que si todo tiene que ser perfecto, entonces no puedo cambiar ni un poquito nada porque va a salir mal y todo se va a echar a perder. Claro. Entonces es aprender a confiar en la escucha, aprender a confiar en el proceso que se ha desarrollado, Entonces, ¿qué te aprender a sostiene? confiar, exacto, en ese momento de encuentro con los niños y niñas, porque los niños y niñas dan mucho con sus miradas, con su presencia, con su energía, con su aroma, con su sed de encontrarse con eso que está ahí, que es nuevo para ellos. Ujú. En nuestro caso en Venezuela, para Es algo casi nuevo. todos los niños que van, eso es nuevo. Cuando vamos a escuelas, es que casi siempre es nuevo. En otros países quizás los niños han estado más en contacto con este tipo de experiencias, pero aquí no. Entonces es como confiar en eso, en que el encuentro, todo el trabajo que has desarrollado, toda digamos, la estructura que tienes, que sabes por dónde se puede ir el asunto, el lenguaje que hemos desarrollado, porque para cada obra se investiga en un lenguaje, en una especie de lenguaje, en unos códigos de movimiento, en una forma que te dan a ti elementos, pero eso se nutre con lo que pasa en el momento. Ujú. Entonces, bueno, es muy interesante, pero fíjate, tú dices eso de sacapiojos y yo creo que te confesé el otro día, estas son confesiones de una directora. Te lo confesé, es decir, no va a ser nuevo para ti, así como fue nuevo para mí lo que te pasaba con Sacapiojos. Pero cuando se iba a estrenar Sacapiojos, yo tenía mucho miedo. Mucho miedo, pero yo a ellos, como tu maestra. No es que yo me mostraba, no es que yo estaba ocultando algo, sino que bueno, yo tenía que darles la seguridad de que íbamos bien y que este miedo mío yo sé dónde venía. Pues yo no es que yo estaba desconfiando del trabajo que habíamos hecho, es que realmente es enfrentarse a algo nuevo, muy nuevo. Es decir, Sacapiojos y todas las otras obras que hemos hecho, es decir, hacer Terné, danza para bebés. Nunca lo habíamos hecho, nunca se había hecho en Venezuela. Ya tenemos un según referente. yo entiendo, según entendemos, nunca lo había visto En vivo. en así. vivo, exacto. Habíamos visto videos de otros creadores latinoamericanos hermosos que amamos, nuestros compañeros, pero sí, qué lindo el Teatro al Vacío, Gabriel Mació. Teatro al Vacío de Argentina, México, Gabriel Mació de Uruguay. Habíamos visto esas cosas, pero En vivo no es otra nosotros cosa. ver cómo es la relación con los bebés allí, yo tenía mucho miedo. ¿Cómo hago para que se entienda que era mucho? Pero no era miedo del trabajo, es decir, el trabajo, lo que estaba comentando el otro día, que ¿qué es lo que me hacía a mí sentirme un poco más tranquila? El trabajo. El miedo yo lo combatía con trabajo. Y si pasa esto, bueno, entonces trabajo, investigamos por aquí, fortalecemos por aquí, desarrollamos esto, les digo a los muchachos esto, hago este ejercicio para ver qué tal. Y bueno, gracias a Dios nunca me paralicé. No, pero ahí eso de atacar los miedos, por lo menos una parte importantísima que creo que pasó en internet, porque nosotros no lo habíamos hecho tanto, fue el que sabíamos que los niños iban a entrar. Y eso nos podía volver un poco loquis. Uh-huh. Y entonces dentro del ensayo, tú misma y María entraban a molestarnos a nosotras, a Uh-huh. desequilibrarnos, Exacto. para que no fuese como sorpresa. Aunque tú sabes que no es lo mismo que un niño que no lo está haciendo a propósito, porque Carmen y María lo hacían a propósito de quedarse o Claro, de irse. no es lo mismo. Pero sí desconcentra y entonces como que, ¿qué herramienta uso? Entonces cuando pasó en la vida real, no era sumamente nuevo de, ¿qué es esto? Ay, se echó a perder porque entró un nene.
Exacto. Sino, uy, lo logramos, entró un nené. Exacto, exacto. A eso me refiero con trabajo, ¿entiendes? Cuando empiezas a sentir miedo de que pase algo, de cómo será, entonces tú hay que enfrentarlo es haciendo, hay que enfrentarlo es comprometiéndose más, buscando por ahí, ¿no? Chao, gracias por escucharnos una vez más, por compartir con nosotros, suscríbanse, denle like y coméntenos por ahí qué cosas a ustedes los paraliza o a sus chipilines les paraliza, cómo lo han afrontado, qué respuestas tienen para ello. Sí, muy importante eso de los chipilines, darles la confianza, ¿no? Decirles que el miedo es un motor y que el error es algo humano, que todos cometemos errores y darles confianza, mucha confianza. Exacto. ¿Cómo lo asumen ustedes para que ellos lo vivan en el futuro? Exacto. Porque ¿Y no- cómo se muestran ustedes? con ese miedo, con ese para miedo que... ante ellos, sí. Sí. Muchas gracias por sus comentarios y por sus me gusta y por suscribirse y por compartir. Síganos en todas las redes sociales. Sí.